curioso porque a todos los que han intentado matarme y cortarme la cabeza hace un año, a ninguno los vi ayudando allí, ¿no? A ninguno les vi llevando un respirador para niños como yo. A ninguno les vi llevando leche a los balcones cuando llegamos y no podemos creernos lo que estamos viendo. A ninguno les vi. Y al final yo creo que hay, bueno, pues yo no sé si cierta justicia, porque lo que es increíble, compañeros, es que ante una campaña donde está La Sexta, Antena 3, El País, la cadena SER, Televisión Española, El Plural, o sea, todo, sigamos vivos. Esto es lo increíble. No tengo ninguna prueba, pero no tengo ninguna duda de que la orden llegó directamente desde el Ministerio de Defensa, es decir, Margarita Robles, y a través de ahí por toda la cadena de mando, el carnicero de Valencia, al que alguno todavía llama el general Marcos, que fue el coordinador, o mejor dicho, el descoordinador de todas las Fuerzas Armadas en la catástrofe de Valencia. Y a partir de ahí hasta los jefes de las unidades, porque cuando esos jefes de unidades ya tenían preparadas tropas para salir y no lo hicieron, es que tuvo que haber alguna razón muy poderosa, y a mí solo se me ocurre una orden expresa del mando. El rey es también el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Él se podía haber saltado perfectamente todo el escalafón y haber dado esa orden que no llegó por otro camino, y no lo hizo. Es decir, que aquí hay cómplices y encubridores. En la segunda manifestación a mí me echaron por llevar la pancarta que llevo. Ni Gobierno Central, ni Generalitat, ni ayuntamientos hicisteis nada por salvar mi vida con la foto de mi madre. Lo único que pido, justicia. Es decir, allí se demostró, por ejemplo, lo farragoso y lo inútil que es el sistema policial español. Es decir, tenemos 4 o 5 cuerpos de policía diferentes, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con sus competencias, cada uno con sus mandos, y entre ellos no hay comunicación prácticamente ninguna. Predeterminado y que lo han hecho adrede, o sea, hay que ser sinceros. Siguen ahí, todos los culpables siguen en sus puestos, salvo un par de tontos que han cogido de cabeza de turco, y no solamente siguen ahí, sino que algunos, como la delegada del gobierno, pues ya visteis que fue ascendida a secretaria de Estado, nada más y nada menos. Está perfectamente reflejado lo que ocurrió, porque no lo contamos nosotros, lo cuentan aquellos que lo padecieron. Las víctimas y los voluntarios cuentan lo que realmente pasó. Y ahora lo que necesitamos es poner todas nuestras energías en desmontar el relato oficial que nos quieren imponer. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales. Hoy no es un programa normal. Hoy vamos a dedicar todo el programa a saber qué ocurrió hace un año, tal día como hoy. ¿Por qué sucedió? ¿Quién miró a otro lado? Las negligencias, errores, las dificultades y las mentiras que se han dicho durante 12 meses intentando esconder una acción criminal, la que llevaron a cabo varios cargos públicos y políticos de todos los colores en municipios, en comunidades autónomas y en el gobierno central. Preguntaremos a los militares por qué no fueron a ayudar a Valencia. Preguntaremos a policías por qué se jugaron el puesto acudiendo sin permiso, a víctimas, a todos los que tengan algo que decir. Este espacio hoy va a estar dedicado a las víctimas y a los que sufrieron la riada de Valencia hace un año. Y estamos hablando de 500.000 de personas directa o indirectamente afectadas que un año después siguen en su mayoría abandonadas, como estuvieron en lo peor de la tragedia. Prepárense porque lo que van a escuchar aquí son testimonios con mucha verdad, sin filtros. Ya basta, llevamos un año de filtros. No me negarán que hubo un movimiento social sin precedentes en la historia de España, con un eslogan popular que salió de la calle, bueno, del barro: solo el pueblo salva al pueblo. La primera entrevista, la primera persona que hemos invitado fue alguien que impulsó mucho desde una televisión generalista, desde el grupo Mediaset,
que la gente saliera a la calle y fuese a ayudar. Y por eso nos parece primordial empezar con él. Esa persona, además, se la presento enseguida, la conocen todos ustedes, es muy querida, muy popular, y le encanta el documental que ha hecho nuestro queridísimo José Luis Rancaño, donde aparecemos todo el equipo del programa. Se ha convertido en lo más visto de Amazon y en un fenómeno social. Y quiero agradecer muy especialmente a alguien que le ha dado un empujón magnífico a ese documental después de verlo y de emocionarse. Y les digo más, me confesó en un audio de WhatsApp el fin de semana que le había costado dormir después de ver escenas y testimonios del documental Riadas. Iker Jiménez, bienvenido, compañero, ¿cómo estás? Hola Albert, grande, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, primero disculpa, sé que no es el mejor sitio ni el mejor set, pero estoy bajando de grabar y me pillas en el parking, pero quería estar con vosotros. Es un gusto. ¿Por qué te emocionó Riadas? Bueno, no solo decir que me emocionó, sino que me ha convulsionado, pero muy, muy profundamente, ¿eh? Muy profundamente. Creo que todas las personas tenemos en nuestra mente zonas poco exploradas, ¿no? Zonas donde han quedado recuerdos, han quedado historias. Yo lo viví eso tanto que quedan, ¿no? En algún sitio, dicen los expertos del cerebelo, no lo sé. Y entonces ver el documental, y fíjate si he visto cosas de esta historia, me sorprendió porque yo no lo iba a ver, ¿de acuerdo? Es más, cuando vi, soy absolutamente sincero, en Amazon, Riadas, digo, va a cumplirse el aniversario, va a haber mucho lío de nuevo, no quiero verlo. Y Carmen me dice, vamos a verlo, hombre, venga, vamos a verlo. Me quedé absolutamente enganchado, seguramente por su verdad, sin maquillaje alguno, y esto me parece lo fundamental. Intuí, nos lo podrá decir seguramente el creador, que estaba hecho muy pegado a los acontecimientos, pero sobre todo, Albert, porque había una cosa que no se estila en absoluto, que es la valentía, ¿no? Y ser valiente hoy en día es como encontrarse con un ornitorrinco del siglo XVIII, no sé, es algo inaudito. Entonces vi gente valiente y que contaba las cosas, bueno, escuchando lo que pasó, y recordé un montón de cosas. O sea, que no solo es emoción, compañero, sino que es como una puesta en marcha de un montón de historias que yo creía olvidadas y no estaban olvidadas, evidentemente. El creador es José Luis Rancaño. ¿Le conocías? No le conocía. Es más, te voy a contar una anécdota brutal. Cuando lo veo, me impresiona tanto que no puedo dormir, me pongo a escribir. Yo tengo una newsletter que es como, bueno, un mail, ¿no?, que envío a gente más o menos afín, y empiezo a escribir casi en automático. Sabes que antiguamente se hablaba, ¿no?, de la escritura automática, en el sentido de que parece que te guía alguien, que no eres tú, ¿no? Sí. Y surgían visiones y anécdotas que si quieres un día te cuento, porque yo creo que el protagonista tiene que ser evidentemente el trabajo de esta gente, pero muy impresionado porque no me acordaba. O sea, eran cosas que no me acordaba y estaban ahí y que yo viví sobre todo en el primer viaje, cuando llego a la zona cero. Entonces, claro, intento ponerme en contacto con esta gente. Es más, eres tú, yo creo que me das el teléfono, ¿no?, de estas personas, Albert. Y entonces, o alguien me da el teléfono, no sé si eres tú, Albert, o es Marcos de Quinto. Marcos de Quinto, Marcos, por otro motivo, exactamente, me da el teléfono. Porque yo la necesidad que tengo es, tengo que decirle a esta gente, chapó, hola tus cojones, tengo que decírselo. Pero lo alucinante, cuando entro en el WhatsApp, Albert, es que me sale que el nombre ya estaba activo. Yo me quedo extrañado, ¿no? Y resulta que José Luis Rancaño, que luego me sentí un poco mal, ¿no?, porque parecía que yo le había hecho caso, ya en mayo me hacía un texto precioso diciendo que Horizonte debería ser el lugar donde esto se presentase. Pero yo, al ver, ¿sabes cómo vamos? Es evidente, no había visto el mensaje, ni lo había visto. O sea, fíjate qué coincidencia más sincrónica y más alucinante, ¿no? Bueno, no hay coincidencias, hay mucho trabajo detrás. José Luis Rancaño, aquí el amigo Iker Jiménez. Encantado, Albert, encantado, Iker, de conocerte personalmente, aunque ya habíamos hablado por WhatsApp. Pero ¿cómo no va a funcionar el documental Riadas con estos dos pedazos de padrinos que tengo? Albert, que más está apoyando desde el principio, e Iker, que está reventando con su apoyo las audiencias en los últimos días. Contaba la anécdota, Iker, pero es que yo, que soy creyente, no creo en las casualidades. Yo sé que
que Dios nos ha echado una mano porque este documental, y lo quiero recalcar, está hecho por una buena causa, porque era la obligación moral que teníamos aquí, unos productores pequeños, independientes, pero como bien ha dicho Iker, valientes en Valencia. Es la única forma que teníamos de honrar a nuestros compatriotas y vecinos que fueron abandonados por unos políticos mezquinos e indecentes. Contar la verdad para que no impere en el futuro el relato que se llama ahora oficial. Porque bueno, estos relatos ya no, las verdades oficiales ya no existen. Estoy muy satisfecho del resultado y muy satisfecho de que gente de vuestra altura profesional considere que hemos hecho un buen trabajo. Gracias de verdad. Por cierto, aprovecho, Iker, a ti, Alberto, las he dado muchas veces, que todo mi equipo te traslada de producción también las gracias por ese mensaje tan bonito que le has dado, que para ellos ha sido un subidón de adrenalina. Qué bonito, señores. Qué maravilla. Sí, porque además es lo que pasa, Albert. Sí, perdona. Dime, dime tú, por favor. No, que es todo muy sincrónico, muy extraño, en el buen sentido. Decía José Luis, yo transmito de nuevo un abrazo enorme, yo le he mandado un mensaje a este equipo diciendo, imaginaos, yo soy un profesional que trabaja en Mediaset, soy un profesional que trabaja en una compañía, estoy ajeno a lo que ha hecho esta productora y Amazon, y me siento como si fuera mío también, o sea, te lo juro que lo siento, que hay un algo superior a cualquier tontería de compañías, de tal. Es más, mi pena un poco es no haber podido ayudar, no haber oído ese mensaje, ese WhatsApp, nos puede pasar, y haberos mandado todo lo que yo hubiera podido, que hubiera estado a vuestra disposición, por supuesto. Pero aquí hay una causa noble. Mira, te voy a contar una cosa, José Luis y Albert, como han dicho, creyente. Yo cuando me voy a la zona cero, con un amigo mío es evangélico, Pablo, y me dice, pasamos muchas cosas, y sabéis lo que luego pasamos además, y me dice, tranquilo Iker, Dios quería que esto saliese. Me dijo mi amigo, Dios quería que esto saliese porque era justo, y porque no estábamos mintiendo, y porque no teníamos mala fe en nuestro corazón, punto. Pero claro, cuando te viene una campaña increíble, cuando ves a medios uniéndose, extraños amigos para hundirte, lo único que te salva quizás es esa fe, y quizás es decir, yo sé que no he actuado para hacer el mal, cuando toda España, una parte, estaba intentando matarnos, y si quieres un día te lo cuento, Albert, es increíble. Bueno, pues recuerdo muy bien a este compañero que iba conmigo en un coche como este, pero atrás, y me dijo, tranquilo Iker, Dios está a nuestro lado, porque solo queríamos ayudar, ¿me entiendes? Solo queríamos ayudar. Y luego es curioso porque a todos los que han intentado matarme y cortarme la cabeza hace un año, a ninguno los vi ayudando allí, ¿no? A ninguno les vi llevando un respirador para niños como yo, a ninguno les vi llevando leche a los balcones cuando llegamos y no podemos creernos lo que estamos viendo. A ninguno les vi. Y al final yo creo que hay, bueno, pues yo no sé si cierta justicia, porque lo que es increíble, compañeros, es que ante una campaña donde está La Sexta, Antena 3, El País, la cadena SER, Televisión Española, El Plural, o sea, todo, sigamos vivos. Esto es lo increíble, y seguramente ahí en las alturas, pues imagino yo que alguien quizá haya actuado. No me cabe duda. Fíjate que tú hiciste un programa en directo ahí desde la zona inundada cuando los militares decían que no podían llegar. Tú demostraste que había una orden política y eso te lo hicieron pagar caro. ¿Has llegado a saber quién fue el que dio la orden de a por él? No lo he llegado a saber, Albert. Sabes tú, y lo sabes mejor que nadie, cuando tú vislumbras nubes, pero no sabes de dónde sale el rayo. Aunque te voy a decir una cosa, porque para qué andarnos con tonterías. Las presiones que ha sufrido mi grupo, las presiones que ha sufrido esta casa. Fijaos si es simbólico que estamos hablando desde donde yo grabo Cuarto Milenio. O sea, nada es al azar. Esta casa que tengo aquí detrás, ahora mismo, desde mi coche, no os imagináis lo que vivió. Y yo os puedo decir una cosa, pero tengo que decir. Mi consejero delegado, que aguantó el tipo como yo sabía lo que se estaba jugando, nos estaban haciendo un boicot publicitario, donde estaban haciendo los mismos verdugos que ellos se habían contado del parking. O sea, es tan inaudito todo. Y todos como diciendo, bueno, vamos a contar una mentira. Hay dos opciones. O somos unos ineptos que no vemos ni nuestra propia hemeroteca porque lo hemos contado nosotros en antena, Iker, ¿no? O cuando todo el mundo se confabula, pues da todo igual y van todos a saco. Bueno, pues mi consejero delegado
lo que vivió debería contarlo él, ¿no? Pero es de película. Es de película de mafia. Pidieron mi cabeza en bandeja, ¿no? Y mi cabeza no solo era Horizonte, ese programa que estuvo, evidentemente, que fuimos con una antena. Y ten en cuenta una cosa, Alberto Julis, que yo no tenía permiso, que también es decir, es un lío muy gordo, porque yo me fui no donde se estaba emitiendo, sino a la zona cero. Me pareció lo lógico y que tenía que hacer cualquiera. Yo no sabía, porque estaba de viaje, que oficialmente el ministerio y los demás dijeron que no podía llegar la ayuda. Bueno, pues yo aparecí ahí a las 22:45. Entonces eso es muy problemático. ¿Y qué ocurre? Que se unen todos y él aguanta, el consejero delegado, hay que decirlo, ¿no? Porque yo creo que para los directivos, cuando empieza una campaña de boicot, es muy difícil aguantar. Y la operación era muy sencilla, Albert. Era, por supuesto, asustar a las marcas, que te vengan por todo el país, que una marca deja Iker Jiménez, yo no sé a quién interesa, pero era todo un engranaje. Se pidió desde programas de otras antenas a nivel nacional que yo era un chulete y que me quitaran la publicidad, se pidió, se concedió. Y cuando empieza el proceso, evidentemente no va a ser una marca, chicos, van a ser muchas seguidas. Aquí, joder, el miedo de las marcas, imagínate. Bueno, pues este consejero delegado, que se llama Alessandro Salem, aguanta el tipo, y dice que él no me va a echar. Pero lo que se perseguía no era solo quitar Horizonte, sino también el otro programa que tengo, Cuarto Milenio. Es decir, asociar a que si tú eres una marca, no puedes promocionar a un bulero. Y lo estaban diciendo ellos, que habían dicho en antena, Albert, que están los muertos visualizándolo o cualquier cosa. En fin, es una historia tan de película que yo no sé cómo estamos vivos. Entonces me ha hecho tan ilusión el documental, que quizás es el documental que yo quise haber hecho, ¿no? Y quizá por eso uno lo apadrina espiritualmente, si queréis llamarlo así. Iker, ¿sabes qué había detrás también de esa campaña? Querían desactivar el grito del pueblo. Querían desactivar el pueblo solo salva al pueblo. Lo querían desactivar. Desde el principio se dieron cuenta de la fortaleza y de lo peligroso que era el mensaje. De hecho, nuestros compatriotas se comportaron como auténticos compatriotas, es decir, no se lo pensaron y como hiciste tú, Iker, la mayoría de ellos, por cierto, muchos de ellos muy jóvenes, acudieron a socorrer a sus vecinos. Pero Iker, contigo pasó lo mismo que había pasado en La Riada. Un grupo espontáneo de gente salió a apoyarte cuando te vistes acosado. Entre ellos yo, pero muchísima más gente como yo. Pero estoy seguro que lo que había detrás era el miedo que sentían a ese grito de solo el pueblo salva al pueblo. Bueno, es un grito brutal, ¿eh? Yo decía, en otras ocasiones en España, cuando ha habido algún grito parecido, que trascienda la política, se da mucho miedo. Y entonces los sistemas se autodefienden, ¿no? Yo, fijaos, una de las mayores sorpresas que he tenido en mi vida es cuando, fijaos si es simbólico o no, a mí toda la polémica esta de que si habíamos dicho que había 1000 muertos en el parking y todo esto, me pilla en un segundo viaje coordinando 100 trailers de ayuda. Ninguno de los verdugos estaba ayudando, repito. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me pilla en circunstancias todavía de cobertura mala, me entero a la mitad, no sé qué está ocurriendo, no sé qué está pasando, pero me entero de una bola que empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y tienes toda la razón, José Luis. La Dana, la Riada, es un momento en la historia de España simbólico. Y yo entiendo que mi programa puso en aprietos al sistema. ¿Por qué? Lo supe cuando pues gente como Miguel Tendillo, el gran central mítico del Valencia, uno de mis ídolos de la niñez, o Quique Flores, o gente que tiene conexiones con Valencia, me dice, no nos hemos enterado del todo de lo que está pasando. Hay una declaración en tu documental que es lo que a mí no me deja dormir, que es un muchacho policía, que además yo no lo sabía, pero había estado una vez en Horizonte con otros compañeros de la CEP, hablando de agresiones a policías, y como bien sabes, José Luis, y además no te lo agradeceré nunca lo suficiente, para mí es simbólico, nada es azar. Se menciona a los medios como ocultadores de la verdad en tu documental, pero se dice que la policía se moviliza porque el jueves ven a compatriotas de Valencia pidiendo agua, oxígeno, no tenemos nada por las ventanas. Ese momento de las ventanas cuyo mérito es de Ángel Gaitán. Permíteme solamente un segundo. Lo que dice David Gutiérrez, que es el nombre de ese policía, es algo más importante todavía. Dice, nos dimos cuenta de la gravedad de la situación a raíz de tu programa. Que es alucinante, porque, amigos, es que mi programa era la tercera noche. No era la primera ni la segunda. Sí, sí. Mira, cuando yo llego a Valencia,
veo 12 furgonetas abiertas, gente nacional e internacional, robando espuertas, con esa tranquilidad que daba pavor. Es decir, entraban en las tiendas o en otros vehículos y se llevaban las cosas y le metían en las furgonetas. Y eso la entrada, muy a la entrada. Yo creo que era la entrada de la CUAS, de Aldaya, no me recuerdo ahora. Pero entonces la primera imagen de la purga es eso. Digo, aquí no hay Estado, tú. Aquí no hay Guardia Civil, aquí no hay policía. Está la gente robando. Entonces tú dices, ostras, esto es como cuando en la noche de los zombies se apaga todo y no hay ley. Entonces yo ahí sí fui consciente de que lo que iba a ver no es lo que me esperaba. Lo que le pasa a los reyes, mi impresión, es una opinión personal, las caras desencajadas no es solo por el lío que hay en Paiporta, es porque yo creo que no tenían una idea de la magnitud de lo que había pasado. Y la pregunta que debemos hacernos todos, compañeros, y no quiero cansaros, es ¿cómo es posible que yo no me encontrase con ningún compañero? ¿Cómo es posible que no hubiera ninguna televisión emitiendo con parabólica como hice yo? Porque no, pensad una cosa, yo no fui con un equipo de mi cadena. No, yo me salté el protocolo de mi cadena y a mitad de camino me fui a la zona cero sin permiso. Os cuento una anécdota. La productora de la cadena, tengo el WhatsApp, me dice, estamos en la calle tú y yo, porque estás haciendo una sanción gravísima, tío. Te vas a un sitio sin cobertura y no sabemos si vas a entrar. Mi mujer estaba en el plató, preparada. Chicos, a 3 minutos, 2 y medio de las 22:45 hora de entrada de aquel horizonte, no había señal. No había señal. Es decir, yo me la jugué toda y dije, yo voy a ir donde está la gente, por desgracia, ahogándose, donde están nuestros compatriotas, y les voy a poner el micrófono. Lo que no intuía es que eso iba a traer no solo una ola de indignación, que me imagino que en las alturas calibraron como es lo que nos faltaba. El programa del tío este de los ovnis y el mecánico nos ha fastidiado. Y os diré una última cosa, Antonio Banderas, que no es sospechoso, creo yo, ¿no? Tampoco de reaccionario ni de tal, me dice, mira, Iker, aquel jueves noche, cenando, pongo la tele y os veo como 2 astronautas en la superficie de la Luna. Era tan terrible lo que se veía en la oscuridad de Paiporta, de Sedaví, de Alacuás, de Aldaya, que me dice Banderas, me quedé con toda la emisión así. La pregunta, compañeros, es ¿qué ha pasado en este país para que no es Zambia, que no es el Alto Volta, que no es Alaska, para que en Valencia pase esto y durante hasta la tercera noche las personas no sepan lo que está ocurriendo? Aquí ha pasado algo que no nos han contado, ¿no? Nosotros en el documental, Iker, al ver, cuando preguntábamos a la gente lo tenía muy claro. De hecho, nuestra línea editorial, nuestra opinión está reflejada al final del documental y yo lo digo muy claramente, no lo puedo decir. No lo puedo decir de manera más rotunda. Nosotros afirmamos que es una decisión deliberada. Y lo decimos con todas las palabras, deliberada. Pero los afectados, las víctimas a las que preguntábamos, que emanan una verdad, pero con una fortaleza a lo largo del documental continua, lo dicen de manera continua todo el rato. Oye, no había nadie, no había nadie, no había nadie. Y os puedo asegurar que lo dicen personas de diferentes ideologías, porque entrevistamos a muchas personas de muchas ideologías. Pero han pasado un año y la ministra Margarita Robles, incluso los reyes en su visita a Paiporta, se extiende la versión de lo que no ocurrió. Se extiende la versión de que sí, que la UME estuvo, que al día siguiente llegaron. Suerte que tenemos pequeños destellos de luz sobre este asunto. Y tú, Iker, eres el último mohicano en los medios convencionales. El último, no hay más. El resto estamos en medios alternativos, date cuenta. Sí, te entiendo perfectamente, Albert. Y sé lo que quieres decir, que esto es otra purga. Esto es otra purga. Pero te voy a decir una cosa. También los medios alternativos, ojo, que empieza a ser lo que la gente consume, ¿eh? O sea, y lo que influye. A lo mejor puede que no sean tan masivos, pero yo te digo que a mí mismo me pasa. Y te está hablando alguien que hace 2 programas en prime time a la semana, pero es que yo muchas veces prefiero ver a mis colegas de las redes. Porque sé que, por supuesto, que se equivocarán, por supuesto que acertarán, pero lo que no aguanto más es pues eso, lo que todos sabemos, ¿no? O sea, yo os voy a ser muy sincero y hablo con el corazón. Cuando llego allí, daba por hecho que había 20 compañeros de televisión. Claro. Es que, o sea, no me cabía. Bueno, pues no había nadie. Y si no es por un mozo de escuadra con la cara llena de barro
que se personó de motu propio con sanción, y otro guardia civil, yo no recorro eso. Cuando vamos con un guardia civil recorriendo, se choca uno con un árbol que está sumergido y prácticamente se parte la tibia. ¿Por qué iba andando este hombre intentando detener a los que robaban? Porque los 16 coches o 14, no recuerdo, de Paiporta estaban anegados. Era la tercera noche, compañeros. La tercera noche en la tercera, si no me equivoco, o cuarta ciudad de España. Entonces tú dices, mi sensación es que toda esa seguridad que tenemos, todo ese Estado que supuestamente nos protege, todo eso se va a la porra y se convierte en una película de zombies y arréglatelas tú solo. Y claro, ahí surge el pueblo salva al pueblo. Mira, una de las imágenes, ahora estoy recuperando cosas en el móvil y es todo por tu documental, José Luis, porque yo no lo hubiera hecho, sinceramente. Estoy recuperando cosas en el móvil y es que me quedo un poco estremecido, ¿no? Por ejemplo, hay un momento donde nosotros hemos emitido todo eso. Hemos grabado las patrullas protegiendo a las mujeres. Hemos grabado a gente robando espuertas. Hemos grabado a gente pidiendo oxígeno, agua, gente que tiene a personas con mascarillas de oxígeno y que nadie va en Paiporta. Bien. Pero al día siguiente, y este es el inicio de nuestros graves problemas, por supuesto con errores y virtudes que hemos cometido como todos. Imaginaos en zona de guerra y así si no se cometen errores o se excede uno en algo o lo que sea. Imagínate. Bueno, pero el fondo es el que es. Y cuando yo vuelvo a Valencia, duermo en Valencia y volvemos todavía para ayudar. Es decir, no solo pasamos Ángel Gaitán y yo, sino que 3 chicos del equipo de Ángel Gaitán, que vienen horas después, vienen con ayuda. Les llamamos, vemos la situación y vienen con ayuda. Leche, mantas, tal. Yo estoy repartiendo desde el día siguiente en Paiporta. Vale. Pues cuando volvemos, Albert, José Luis, vemos una hilera interminable de gente atravesando los puentes para ir a la zona. Y no os voy a engañar, ¿sabes lo que hacían? Nos aplaudían y alzaban sus palos. Gracias. La inmensa mayoría de la gente, os juro que no es vanidad, el impacto brutal emocional fue la noche anterior las ventanas. No sé qué estaban contando antes, pero no las ventanas, y no los robos, y no la protección de la gente. ¿Y entonces qué ocurre? Que me doy cuenta que algo gordo va a pasar. En el buen sentido, que llega la ola de voluntarios de forma brutal, porque la tele para eso tiene un gran poder. Pero evidentemente en Paiporta los ánimos estaban muy altos y yo creo que a mí me han culpado, evidentemente, como agitador indirecto, si queréis, de toda esta historia. Y luego me lo intentaron hacer pagar. Ahora, os lo digo de corazón. Bueno, yo soy periodista, entiendo el oficio de una manera, me podré equivocar en algunas cosas, pero lo que nunca seré ser un mezquino cobarde, ¿no? Y gente que incluso no tenía nada contra mí, o que incluso son de esos que luego te llaman maestro y te abrazan, ¿no? Y te ven en algún sitio y dicen que eres el número 1. Estos enseguida fueron como vampiros a intentar, bueno, poco menos que me fuera de España, bulero, sinvergüenza, que le quiten los programas. Compañeros. Qué horror. Señores, solo el pueblo salva al pueblo y esa ola de solidaridad no se hubiese producido igual sin tu programa, no nos cabe duda. Iker, gracias por tu tiempo, por apoyar Riadas y por seguir ahí con una pica en Flandes, como el último que queda, que dice la verdad y honra la profesión de periodismo. Sois muy pocos. Y os yo te animo, Albert, te sigo muy de cerca, te animo, no decaigas. Al final los medios independientes casi personales van a ser muy importantes. Y hay otra cosa muy bonita, que el documental de esta gente, que siento como propio, os lo juro, sea número 1 en Amazon, significa que se han roto todas las barreras de cristal. Una pequeña productora, un trabajo hecho solo por ayudar y está número 1. A mí me extraña hasta que esté en Amazon, os lo digo de corazón, porque lo vi y me quedé tan alucinado, digo, pero si esto es una navaja, esto es un puñetazo. Me ha costado subirlo. Bueno, ya me contarás porque te aseguro que me parece, ya que hablábamos antes de lo divino, es un milagro. Totalmente, es un totalmente. Albert, si me permites, a mí me gustaría darte también las gracias, Iker. Ya te digo, como te decía al principio, yo soy creyente, creo que las casualidades no existen, creo que los caminos se cruzan cuando se deben de cruzar. Reitero, es una buena causa,
lo hacemos por nuestros vecinos y nuestros compatriotas, es el homenaje que yo puedo hacer desde mi productora a las víctimas y a los voluntarios. Os agradezco de corazón muchísimo el apoyo y la ayuda y os pido un último empujón para que lo convirtamos en el documental más visto en la historia de la plataforma de Amazon. Se lo merecen todos. Lo vas a tener, José Luis, porque yo me da igual lo que pueda, lo que no pueda, que no sé si puedo. Tú imagínate los contratos que yo tengo, que son bastante leoninos, os lo digo, pero soy el que se fue a la zona cero, ¿me comprendes? Yo el jueves voy a volver a hablar de tu documental y animar a todo el mundo a que lo vea, porque es increíble. Es increíble que alguien con valores y con valentía muestre una versión que desde luego yo cuando empecé a ver ni me lo esperaba, Dejas la incógnita muy clara, ¿no? Y de que esto es un desastre, y que ha sido un desastre, y que por desgracia el sistema es tan poderoso que a veces pasa por cualquier desastre, ¿no? Pero bueno, lo que no van a hacer es cambiarnos nuestra forma de percibir la libertad, ¿no? Y hay una cosa muy bonita que dice uno de los entrevistados en mi documental, nos dice, el agua no era ni azul ni roja, era marrón. Es decir, sí, marrón señor. Como la mierda, quiero decir, pero no era ni azul ni roja. Sí, señor. Este país tiene futuro con gente como vosotros. Iker Jiménez, Rancaño, quédate por aquí que seguimos. Un abrazo, compañero, es un honor. Mucha suerte a los dos. Iker. Y Albert, mucho ánimo, mucho ánimo, Albert. Sigue en la labor. Seguimos en la trinchera contigo. Un abrazo, Iker. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros. Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Un año después hay que hacer balance. Por ejemplo, ¿cuánta gente ha recibido las ayudas? Pues miren, del gobierno central, un año después, la gente que ha recibido ayudas no llega al 17%. El 60% de los comercios afectados que han pedido ayuda no lo han recibido. A los afectados, eso sí, se les ha seguido cobrando la mayoría de impuestos. Por ejemplo, el IAE, el de actividades económicas, el IVA, el impuesto de bienes e inmuebles, eso se ha cobrado. Sin embargo, como digo, no llegan ni al 17% las ayudas del gobierno central. Un año después, los policías que protegieron, dice, porque le atacaban a Pedro Sánchez en Paiporta, ya saben que no pasó nada grave, yo estoy bien, aquellos policías han sido condecorados, les han dado una cruz y una medalla con pensionada. Y Sánchez envió, se acordarán, un helicóptero de la Guardia Civil, no para ayudar a las víctimas, no, para buscar a los peligrosos grupos de ultraderecha que le habían atacado en Paiporta. La Guardia Civil no sabía si reír o llorar. Hablando de helicópteros, en 4 me manda uno de ustedes, no recuerdo el nombre, un vídeo de algo que acaba de ocurrir, una noticia, la dan como una más. Yo creo que identifica, es un resumen de toda la desgracia y el caos que vivimos. Es noticia que alguien ha sido condecorado, sí, Julimi me manda el vídeo.
que alguien ha sido condecorado, no aquí, no, en Estados Unidos por ayudar a las víctimas en helicóptero. El único helicóptero que ayudó. Escuchen. La noche que la Dana arrasó con todo, solo un helicóptero de salvamento marítimo salió al rescate de personas que fueron arrastradas por la riada. Su tripulación ha sido galardonada por primera vez con un premio en Estados Unidos por su hazaña. Los helicópteros no salen de noche a realizar rescates por el riesgo a colisionar con tendidos o grúas. Es la tripulación del único helicóptero de salvamento marítimo que salió la noche de la Dana. Hace unos meses el comandante narró a Noticias 4 cómo lo vivieron. Despegamos y vimos la total oscuridad, la meteo horrible y cientos de luces pidiendo ayuda. ¡Wow! Vimos que era imposible que los equipos de tierra llegaran, porque estaba todo anegado. Y rescataron a 11 personas en medio de la oscuridad. Una hazaña porque los helicópteros no salen a volar de noche en zona urbana por el riesgo que conlleva la presencia de grúas o tendidos eléctricos. Hablamos con la torre y nos dijo que hiciéramos lo que pudiéramos. Un año después, Javier, Raúl, Julio y Guillermo han sido distinguidos por lo que hicieron, pero no en España precisamente, sino en Estados Unidos, con el premio Blade of Valors, uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo a rescatistas, que concede una importante... Que la noticia sea que el único helicóptero le dan un premio en Estados Unidos es para cerrar, ¿no? Para pagar y decir, bueno, apaga y vámonos, porque es patético, es ridículo, es vergonzoso. Sigue con nosotros José Luis Rancaños. Se incorpora Julio Bronchal, perito psicólogo desde la Comunidad Valenciana. Bienvenido, Julio. Hola, ¿qué tal? Bien hallados todos. José Luis, Confidenciales, un saludo a todos. Gracias. Y Alejandro Alonso, le conocen bien. Su valía la demostró en Benetúser, en lo peor de la tragedia. Es un empresario, es un hombre que se ha hecho a sí mismo y ha ayudado a más gente que nadie en esa zona. Alejandro, ¿qué te parece escuchar la noticia de un solo helicóptero rescató 11 vidas y le dan un premio, no aquí, no, en Estados Unidos? Hola a todos, muchas gracias por invitarme aquí. Respecto a la noticia, sinceramente me parece lamentable que una noticia como esta se haga eco en el extranjero, en Estados Unidos, y que sean premiados o condecorados en otro país, mientras que aquí no se ha oído nada. La verdad es que escuchar esto desde la zona afectada, viendo y todo lo que sufrimos los valencianos ese día, se nos pone a mí por lo menos se me pone la piel de gallina a escuchar estas cosas, ¿sí? Que aquí no se les valore nada. Esa noche, muchos me contáis, esa noche y la siguiente noche y la otra, que visteis sobrevolar mucho helicóptero, incluso drones. ¿Qué hacían si no ayudaban? Pues no lo sé. Yo en mi caso sí que es verdad que a mí me pilló en el garaje en ese momento y después subimos a limpiar en las viviendas y estábamos encerrados dentro de las casas limpiando y ayudando a todos los vecinos. Sinceramente, yo particularmente no es que vi mucho, sí que después vi vídeos de drones, helicópteros y todo, pero me imagino que estarían viendo la zona, porque lo que es ayudar, los helicópteros yo no vi, por lo menos en mi zona no vi bajar ningún helicóptero y ayudar para nada. Y los primeros equipos dotados de los militares o de la UME, pues fueron a los tercero o el cuarto día, si no recuerdo mal. Es tremendo. Bronchal, ¿cómo entendemos que se normalice que no ayudó nadie, que un helicóptero colaboró y le den una medalla en Estados Unidos? Es como una realidad paralela que un año después se la ha tragado la mayoría de la población, ¿no? Bueno, a ver, enhorabuena a los pilotos y tripulantes de aquel heroico helicóptero y muy bien que se les haya reconocido el mérito en Estados Unidos. ¿Saben? Lo que realmente llama la atención es que aquí, de forma coherente en la manera en cómo se actuó aquella noche, se decida ignorar todo lo que fueron actos heroicos. Es como querer eludir, ocultar lo que pudo pasar aquella noche y lo que ha venido pasando desde entonces, ¿no? O sea, para el gobierno que tenemos, este es un episodio absolutamente incómodo por muchas razones. La primera de todas, porque seguramente las cosas no salieron como ellos habían previsto. Esa riada
posterior a la catástrofe, de solidaridad humana, de solidaridad cívica, de gente que fue a ayudar de una forma desinteresada, por supuesto, pero también caótica y en muchas ocasiones solo con armados de la buena voluntad. Quiero presentaros a alguien que Rancaño y varios invitados me han mandado su vídeo en las últimas horas. Galo da Bouza, ¿cómo está usted? Muy buenas, don Albert, y a todos los amigos de su canal. Muchas gracias. El señor da Bouza es un militar retirado, es un luchador contra la corrupción. Ha hecho un vídeo que se ha hecho viral en pocas horas en el que explica usted que la UME llegó para hacerse la foto y solo con 100 efectivos, cuando en Valencia el ejército de tierra tiene más de 7.000, con helicópteros, equipos anfibios. Usted conoce cada uno de los destacamentos y se quedaron todos en los cuarteles. Y me consta que querían salir. La pregunta es evidente. ¿Quién prohibió que salieran, señor da Bouza? No tengo ninguna prueba, pero no tengo ninguna duda de que la orden llegó directamente desde el Ministerio de Defensa, es decir, Margarita Robles, y a través de ahí por toda la cadena de mando, el carnicero de Valencia, al que alguno todavía llama el general Marcos, que fue el coordinador, o mejor dicho, el descoordinador de todas las Fuerzas Armadas en la catástrofe de Valencia. Y a partir de ahí hasta los jefes de las unidades, porque cuando esos jefes de unidades ya tenían preparadas tropas para salir y no lo hicieron, es que tuvo que haber alguna razón muy poderosa y a mí solo se me ocurre una orden expresa del mando. Es evidente que Margarita Robles, como ministra de Defensa, no toma esta decisión por propia voluntad. ¿Estamos diciendo que Moncloa obliga a Margarita Robles a no acudir? Seguramente, vamos con absoluta seguridad. Moncloa, pero cuidado, también tenemos que tener en cuenta un detalle. El rey es también el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Él se podía haber saltado perfectamente todo el escalafón y haber dado esa orden que no llegó por otro camino. Y no lo hizo. Es decir, que aquí cómplices y encubridores. Usted ponía una comparativa con las inundaciones de Bilbao de 1983. No existía la UME y ahí llegaron en las primeras 24 horas 10.000 soldados. Aquí jamás llegaron 10.000 soldados y en las primeras 24 no llegaban ni a 100. Es tremendamente cruel lo que estamos contando, pero no hay que olvidar. Y me va a permitir, usted ha sido militar toda su vida. No pueden romper una orden que aceptarla es cometer un delito de omisión de auxilio. No solo no pueden, deben hacerlo. Claro. Es decir, precisamente, vamos a ver, las Fuerzas Armadas, no nos confundamos. Su función no es solamente intervenir en caso de guerra. Su función es defender a la población en cualquier circunstancia más o menos extraordinaria. La guerra es una de ellas, nada más. La prueba está en las inundaciones de la propia Valencia en 1957, intervino el ejército. En las inundaciones de Bilbao en 1983 también intervino el ejército. En aquella época yo llevo este uniforme. El caso es que ahora incluso el propio concepto de la unidad militar de emergencias es una perversión, porque se trata de suponer que para esas cuestiones solamente se utiliza la UME. No. El ejército entero, íntegro, se utilizó siempre para estas situaciones. Y más aún, en las Reales Ordenanzas está perfectamente previsto que se rompa la cadena de mando o que la cadena de mando se pervierta de algún modo. Es decir, imaginémonos que el enemigo mata a los mandos o sencillamente se apodera de ellos o de su voluntad de alguna manera. Eso está perfectamente previsto para que los jefes de las unidades rompan esa cadena de mando y tomen iniciativa propia. La propia iniciativa es fundamental y aquí es lo que vimos que no ocurría. Y para que eso sea así, la única razón lógica, ya digo, es órdenes expresas del mando para que esas unidades no interviniesen. Órdenes expresas, es decir, alguien dijo desde Moncloa, aquí no se mueve nadie. Se lo dice a Robles y Robles
a los mandos de cada uno de los lugares. Hablamos Cartagena, que estaba el tercio de infantería, hablamos de Alicante. Usted contaba que en Alicante un cabo primero se le ocurrió decir que les habían prohibido buscar víctimas en los coches y por esa grabación de vídeo fue sancionado con empleo y sueldo, ¿no? Efectivamente, es un caso muy conocido, el caso del cabo primero, Eric Silva, al que yo felicito desde aquí por su valor, porque es un ejemplo para sus compañeros, pero también lo utilizó Margarita Robles como ejemplo para sus compañeros de lo que no debían hacer, es decir, de contarnos a nosotros la verdad. Lo que ocurrió en el mando de operaciones especiales en Alicante fue que ya desde el mismo día 29 tenían tropas preparadas para mandarlas a Valencia, porque se sabía lo que estaba ocurriendo. Bueno, de hecho, en prácticamente todas las unidades de España en la península había tropas preparadas el mismo día 29. Ahora mismo, si quiere, le cuento más casos. Y entonces, por razones extrañísimas que ningún soldado consiguió entender, los tuvieron retenidos 4 días. Y cuando por fin, el día 2 de noviembre, los mandan salir, las primeras 24 horas se las pasan paseando por Valencia, pero cuando ven destrozos, coches, que podrían ellos, bueno, suponían que todavía 4 días podía haber supervivientes. Y entonces proponen a sus mandos directos la búsqueda de supervivientes. Se lo prohíben expresamente. Yo estoy seguro de que ese teniente que les dio la orden, o el capitán, tenía a su vez órdenes por encima para hacer eso, es decir, para no hacer nada. Se trataba de que estuviesen allí exclusivamente para poder sacarse las fotos. Si me permites, Albert. Encantado de conocerle, señor Dabouza. Yo he visto su vídeo es demoledor. Aconsejo a todos los confidenciales que lo vean una y otra vez. El señor Dabouza da datos muy concretos de la actuación militar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice. Esto no fue accidental, fue una decisión deliberada. Estoy también de acuerdo en que no tenemos pruebas expresas de que fue una decisión tomada en un determinado ministerio. Pero yo quisiera insistir, señor Dabouza, en qué puede hacer un militar cuando se encuentra ante una situación de emergencia nacional, que sus compatriotas están solicitando ayuda para salvar la vida y reciben una orden ilegal de no socorrer. ¿Usted como militar nos podría ilustrar cuál debería de ser la actuación de los militares en un caso de estas características? En su propio vídeo usted apunta que si se hubieran tomado las decisiones adecuadas, casi 30.000 efectivos del ejército dotados de la infraestructura necesaria podrían haber estado en Valencia en 24 o 48 horas. Pero tengo especial interés en que nos ilustre usted sobre qué puede hacer un militar ante una situación de este tipo cuando recibe una orden de sus superiores y le dicen que no socorra a sus compatriotas, que los tiene a menos de 10, 12, 15 kilómetros y están solicitando ayuda para salvar la vida. Lógicamente desobedecer. Desobedecer, incluso si fuera menester, arrestar al mando que da una orden ilegal, criminal, y actuar. Es decir, eso está previsto, porque en las eventualidades de una fuerza armada ocurre cualquier cosa y todo está previsto, cualquier cosa está prevista. Eso está previsto. Y lo que tendrían que haber hecho era desobedecer. Si no se atreven, porque claro, el peso de la nómina es muy grande, a arrestar a su jefe, pues sencillamente, directamente ignoran sus órdenes y cumplen con su deber, que es lo que tendrían que haber hecho. Es que yo todavía no entiendo, porque yo aquí ya no culpo solamente al carnicero de Valencia, al general Marcos. Es que todos los coroneles de los 6 regimientos que hay en Valencia son culpables. Todos los tenientes coroneles de los 5 batallones que hay en Valencia son culpables. Pero hasta un capitán, un simple capitán, es culpable. Porque ese capitán coge a su compañía, sale y a ver quién es el guapo que le dice que no, que vuelva otra vez al cuartel. Podrá hacerlo, pero a partir de ese momento queda retratado de cuerpo entero frente a toda España. Y más aún, sería el mejor servicio que podría haber hecho ningún capitán en muchos años en España. Pero eso no lo vemos. Y señor Dabouza, me gustaría hacerle otra pregunta, porque me gustaría que usted desmontara algunas de los mantras que están circulando en estos momentos. ¿Había razones meteorológicas, razones sobre el terreno que impidieran al ejército acudir con rapidez y con eficacia? ¿Era aconsejable la no presencia del ejército con material pesado o
¿O había alguna razón técnica que nosotros desconozcamos para que el ejército pudiera intervenir con carácter inmediato? Mira, por fortuna yo además soy técnico superior en prevención de riesgos laborales habilitado en las Fuerzas Armadas y concretamente en la UME. Todos esos riesgos que normalmente habría que tener en cuenta se ignoran absolutamente cuando lo que está en riesgo es la población a la que hay que prestar auxilio. Pero eso no solamente los militares, bomberos, policía. Todas esas prevenciones de riesgos desaparecen cuando se trata de prestar auxilio a la población. ¿Que habría riesgo? Evidentemente que lo habría. Pero, por ejemplo, dificultades en las comunicaciones. En Zaragoza está el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12, que dispone precisamente de medios para reponer puentes, para restablecer carreteras. Tenemos otro regimiento de ingenieros en Badajoz, en Burgos y otro en Salamanca. En 10 horas podrían haber estado desplegados. Los de Zaragoza en 4 horas escasas. Después tenemos todos los medios pesados de los regimientos de caballería, como el Regimiento de Caballería Lusitania, al que yo acuso expresamente. De hecho, he denunciado al coronel Alberto Morales, que era el que mandaba a la sazón ese regimiento. Porque ese regimiento dispone de vehículos pesados Centauro de 10 toneladas, que nos costaron 10 millones de euros a cada español, que acabarán algún día su vida en la chatarra y no habrán servido absolutamente para nada, salvo para pasarlos en los desfiles. Esos vehículos pesados que vadean 1,5 metros podían estar paseando por Valencia buscando víctimas, pero también está el BEC de 17 toneladas, que es anfibio, y también ese podría haber estado en cualquier circunstancia. Y mire, si durante las tareas de rescate hubieran muerto 10, 15, 20, 100 militares, todavía habría alguna excusa para poder decir que se intentó hacer algo. Pero es que no pasó nada. Es que a título colectivo, ni un solo militar en las primeras 24 horas, salvando esos 100 para las fotos de la UME, que además se sacaron expresamente para la UME, ni se mancharon las botas. Yo me pregunto, ¿dónde estaban? Bueno, lo que ocurrió fue que muchísimos quisieron ir y tuvieron que acabar yendo a título particular, claro. Hablaremos con algunos de ellos. Galo da Volta, un placer y seguiremos charlando. Esto no hay que olvidarlo. Nadie debe olvidar lo que ocurrió. Fue un sabotaje interno y el resultado, más de 200 muertos. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. Antes de que te marches, Julio Bronchal, hay que tener la mente muy enferma para saber que se está ahogando tu pueblo, centenares, niños, mujeres, hombres, y decir, no vayáis haciendo extraños cálculos, no sé si políticos. Hay quien dice que para que la bandera de España no se viera. Me es igual el motivo. El efecto es tremendamente criminal. El delito de omisión de auxilio está penado hasta con 4 años de cárcel. Ya están tardando, ¿no? Estamos hablando de un crimen de lesa humanidad. Así de claro. Cuando encajamos las piezas, José Luis conoce en profundidad lo que sucedió aquel día. Cuando vemos la inacción de las primeras horas, cómo eso se prolongó, cómo el ejército adoptó esta actitud, cómo hubo contraórdenes, cómo todo fue saboteado, como tú bien dices, al final y unimos todas las piezas del puzzle, la imagen que se construye es aterradora. ¿Por qué? Porque estamos enfrentándonos a una evidencia muy difícil de aceptar por la sociedad, y es que aquellos que tenían que protegernos y en quienes hemos delegado el cuidado y nuestra salvaguarda conspiran contra nosotros. Es muy difícil de aceptar y precisamente esa idea es la que le sirve de pantalla y refugio para que no lo hagamos, porque es terriblemente angustioso, ¿no? Julio, un abrazo, te dejo que tienes trabajo. Julio Bronchal. Un abrazo para todos, un placer colaborar. Desde la Valenciana. Hay otro perito y forense que ustedes conocen, José Cabrera. Es muy importante la fecha de la muerte, porque podría abrir causas judiciales si se demuestra que hubo gente que estuvo 2 y hasta 3 o 4 días antes de perecer sin recibir ayuda. Le preguntamos hace ya tiempo aquí en el programa si se puede averiguar. El día se puede saber, la hora es más difícil porque depende de temperaturas. El cuerpo, cuando pierde la vida, pierde 1 grado cada hora, pero si está en el lodo o en el agua, esto se altera. Por lo tanto, no podremos saber nunca la hora exacta.
sí el día y más o menos con un margen de error de 12 horas. ¿Serviría eso para una demanda futura Sí. o no? Sí, serviría porque con que se demuestre que la persona ha fallecido a posteriori de esas alarmas que no se dieron o que se dieron y no se entendieron, ahí sí, correcto. Más mucha gente conectó móviles y mucha gente tenemos el móvil triangulado y tenemos el móvil, el servidor está grabado la hora y el minuto en el que estaba hablando o despidiéndose de los suyos. Imagínense escuchando lo que escuchamos hoy, un año después, cómo se sienten los familiares de víctimas. Hay uno que es un buen amigo del programa, le dijo a la cara 4 cosas bien dichas al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Este fue el momento. Ahora qui ho paga? La veritat que mira, ma mare està morta. I tu què? I tu què fas? Señor Polo. Passejar i amagarte. Passejar i amagarte. I ma mare enterrada. 228. 228 morts. Hola Juan, bienvenido de nuevo, un abrazo fuerte. No es fácil, cumple un año, ¿verdad? Esto, pues ya te digo, es que seguimos igual. La carga conscientemente dentro del cuerpo es que está igual, porque no cambia las cosas. Soluciones no tenemos ninguna, porque no están dando ninguna solución. ¿Sabes qué pasa? Que la gente ya estamos hartos de toda esta tontería que están haciendo políticamente, porque yo hoy estaba hablando con prensa también y es lo que le he dicho. A mí no me vale que en una manifestación, vale, cuando se trata de víctimas, que sea la primera pancarta la que lleve la de las víctimas, que no se ponga políticamente en este caso de nada. No pueden ir banderas del CNT, nada. Todo eso es para apoyar otras causas. En esta causa, a mí no me representan. Yo les he pedido, por favor, a todos ellos, a todos los que vais con la pancarta y vais con vuestra banderita de vuestro partido, me parece muy bien. En el momento que había aquí barro, solo era color de barro. Y ahora tenemos que ir con ese color, con el color de las víctimas. Nada más. No hay ninguna bandera ni ningún político que le pueda hacer sombra a ninguna víctima. ¿Me comprendes? Juan, usted perdió a su madre y ¿le han invitado al funeral que se va a celebrar? Yo, mira, a mí me llamó mi hermano diciéndome que me invitaban para ir y nosotros no vamos a ir nadie. Aquí en mi pueblo, pues porque no. Yo no confío en esto, porque para mí esto, te lo voy a decir claro, para mí esto es un paripé del gobierno. ¿Por qué? ¿Quieres que te lo diga bien claro? Por favor. Esto, falta una persona aún por aparecer. Yo cuando se hizo la misa de la catedral no entré por el sentido de que como faltaban aún personas, me pongo en su lugar. Tampoco me gustaría que se hiciera ningún funeral de Estado, ninguna tontería, porque esto es política todo para ellos, ¿sabes? A mí, realmente, mi madre, yo le he hecho una misa para mañana, tendrá en su pueblo una misa, porque mi madre era católica. Y aquí no me vale que hagan misas laicas, habrá gente que será laica, lo respeto, que hagan lo que quieran, pero yo, para mi madre, mañana tendrá su misa. Yo no voy a aparecer para nada en ese circo, porque para mí están haciendo y aprovechándose de las víctimas. ¿Por qué a confesional? La mayoría de las víctimas no eran católicas. No entiendo muy bien. ¿Por qué a confesional? No lo entiendo. Esto es todo por la chica esta Rosa, la de la asociación de víctimas, porque ella dice que ella no siempre lo ha dicho, que ella no tiene nada que ver con la religión de nosotros. No, pero esa es un familiar. ¿Conoces a Rosa, tú, Alejandro? No, personalmente no la conozco. ¿Y por qué manda tanto? No lo sé, se ha hecho un poco la voz en estas agrupaciones que se han hecho, estas comisiones que ahora llaman de la reconstrucción y todo esto, que al final están apoyándose a través de los partidos políticos de las izquierdas.
sea, tanto de Izquierda Unida. En mi pueblo hacen las reuniones en los locales de Izquierda Unida y están siendo subvencionados además por los ayuntamientos de estas ideologías. Y al final es lo que estamos viendo, que se está politizando una catástrofe de este tipo para sacar rédito político de los fallecidos. Y eso es lo lamentable. Yo, igual que Juan, no apoyo ninguna manifestación de este tipo. La última manifestación había gente con pancartas contra Sánchez y Mazón, pero la pancarta principal que encabezaba la manifestación solo ponía verde a Mazón. No, hombre, no. O a nadie y se defiende a las víctimas o a los dos. ¿Qué es esto? Es que resulta de que yo estaba en manifestación, en la segunda manifestación a mí me echaron por llevar la pancarta que llevo. Ni gobierno central, ni Generalitat, ni ayuntamientos hicisteis nada por salvar mi vida, con la foto de mi madre. Lo único que pido es justicia. Y por lo que te digo, ahora la gente... ¿Por llevar esto te echaron, Juan? No, y me han dicho hijo de puta y me han dicho de todo. Eso ha sido poco. Eso sí es verdad lo que dices. Fallaron todos, ayuntamientos, todos. Por eso lo que yo vengo a decir, que a todas las personas que van a las manifestaciones, ya no por mí solo, porque hay mucha gente que no vamos a la manifestación por eso. Porque como van con las banderas políticas, a mí no me vale ningún partido, porque todos, anterior, habéis podido hacer mucho y no habéis hecho nada. En caso, ahora, o pensáis que sois la Virgen María o San José, y aquí no vale. No vale. Porque, ya te digo, es que una manifestación, cuando se hace una manifestación de trabajo, que vayan los de la CNT, UGT y toda esa gente, mientras en una manifestación de víctimas de muertos, que no jueguen con la muerte, porque estos están jugando con las muertes. Yo les pido, por favor, a todos ellos que van con la banderita, me da lo mismo, apoya tu partido cuando sea, pero no en este caso, no en esta causa, por favor, por favor. Es muy claro lo que dices, Juan. Un abrazo inmenso y más hoy que nunca, y por la memoria de tu madre, un beso a toda la familia. Otra cosa que quería decirte, mira, yo a la gente que van a ir de los familiares que van a ir ahora a lo de... Al funeral. Para mí no es un funeral, porque no ha aparecido todas las personas, falta una persona, y mientras que esa persona no aparezca, no hay un funeral de Estado digno, ¿vale? Que vengo a decirte que a todos ellos, a todos los que van a ir, yo por mi parte les apoyo, pero están utilizando los políticos a nosotros, nos están separando para que no estén juntos. Se ve que juntos hacemos mucho ruido y si nos separan y tienen a sus peñitas controladas, pues bueno, pero ya te digo, a mí no me van a parar. Quiero darle las gracias de todo corazón a todos los ángeles y a todos los voluntarios que vinieron, porque sin ellos, yo gracias a ellos tengo a mi madre en el cementerio. Muchas gracias. A vosotros también por darme voz. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, amigo. Cuídate. Gracias. Albert. Dime, por favor, Alejandro. Lo que dice Juan es muy importante. Juan es un ejemplo clarísimo de las víctimas que hablan con absoluta franqueza en mi documental. Hay que decirlo claramente y que no engañen. Durante 4 o 5 días no hubo ninguna presencia institucional. No es que no estuviera el ejército, no estuvo la policía, no estuvieron los bomberos, no estuvo la Guardia Civil, no estuvieron los servicios de emergencia. ¿Sabes quiénes estuvieron? Los delincuentes. Los primeros días estuvieron los delincuentes robando a las propias víctimas, robando a los muertos, y no había presencia institucional. Pero lo que es peor, después de un año, si hacemos un pequeño resumen, Albert, ¿hay alguna reflexión? ¿Se han empezado las obras del Barranco del Pollo? ¿Se han modificado las políticas medioambientales por las que no se limpian los ríos en España? ¿Hay algún tipo de auditoría sobre la Agencia Meteorológica y la Confederación Hidrográfica del Júcar? ¿Se han auditado los protocolos de actuación de la Generalitat y del infame gobierno capitaneado por Mazón? ¿Hay alguna lista oficial de muertos? ¿Una lista oficial verificada? No.
¿Nos han dado alguna puñetera explicación de por qué en 4 o 5 días desapareció el Estado en una parte importante de su territorio cuando nuestros compatriotas necesitaban su presencia para ser socorridos y protegidos? No. ¿Han cobrado las ayudas que se les había prometido, tanto autonómicas como estatales? No. ¿Sabes lo que hay? Un puñado de miserables instrumentalizando políticamente la tragedia. Un puñado de miserables manifestándose con el único objetivo de hacer política. Yo le pido, por favor, a todos los valencianos que reaccionen, que se unan, que exijan explicaciones. Esto no va de política, esto va de todos los políticos, porque fallaron absolutamente todos. Yo soy el primero que exijo que Mazón debería estar en su casa desde el primer día. Pero ¿y todo el gobierno? Si ellos eran los que tenían que haber tomado las decisiones ante una emergencia nacional. No ha cambiado nada. Estamos en la misma situación. Importantísimo hoy no olvidar, y es lo que intentamos hacer aquí. Un policía que estuvo ahí a riesgo de que le echaran nos cuenta más en un minuto. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Amigos, saben que aunque no les permitieron ir, militares, guardias civiles, policía nacional, policía local, infinidad de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de motu propio, por sus propios medios, con su coche y de paisano, estuvieron ahí, por encima de órdenes, de burocracia y de papeleos. Uno de ellos es José Antonio, policía local de Alicante. José Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Albert. Eres uno de los muchos que de forma particular coge el coche, lo llena de guardias civiles, de otros policías y se van para allá. ¿Por qué no lo hicisteis de forma oficial? Pues hombre, en mi caso y en el de la mayoría de compañeros que allí estuvimos, fue porque no nos enviaban. Es decir, nosotros hablamos con nuestra jefatura, los trámites se dilataron. En principio nuestro jefe comentaba que, claro, no había recibido ninguna petición de ayuda de forma oficial y no, por tanto no podía mandar a la gente allí a la buena de Dios. Y claro, yo le comenté que más o menos conocía cómo se estaba viviendo la situación en la zona por contactos que tenía de allí de Valencia y demás, y que para ellos les era imposible pedir ayuda y seguir cauces, digamos, administrativos habituales, cuando incluso algunas jefaturas de policía habían sido arrasadas por la propia brigada. O sea, no tenían ni teléfono siquiera. Entonces, esa ayuda tenía que llegar de forma externa. No hacía falta que esperásemos a que la pidieran. Y no entonces, al final... Pero la mayoría de jefes actuaron como los tuyos, dejaron, esperad a ver qué me dicen, a ver qué nos dicen. Hubo municipios que sí que tomaron iniciativa. Yo recuerdo, por ejemplo, Elche, Orihuela o alguno así de la zona, de la provincia de Alicante, que sí que automáticamente, en cuanto mismo vieron que había un problema serio y grave, que excedía de la capacidad de los recursos normales de esos municipios, fueron para allá. ¿Qué se encontraron? Pues ya una vez allí vemos qué hacemos, ¿no? Pero el caso es estar allí con los medios disponibles para poder prestar esa ayuda
y por supuesto, pues eso, enviar a gente, ¿no? Nosotros pues tardamos un poquito más, al final sí que se hizo, pero de forma muy comedida porque, bueno, en aquel momento el parque móvil de vehículos de la Policía Local de Alicante era bastante limitado, estaban muchos averiados, accidentados en talleres y tal, y no teníamos casi vehículos ni para sacar el servicio ordinario de la ciudad, entonces era complicado enviar vehículos para allá. Pero bueno, al final se hizo ahí un esfuerzo y sí que sigue por parte. ¿Quiénes fueron en tu coche? En mi coche, concretamente, yo cuando acabé mi turno de trabajo, no fui el primer día porque estaba en mi semana de trabajo y no podía faltar a mi puesto, pero sí que el día 3 de noviembre, conforme acabé el turno, o sea, el 2 por la tarde, al lunes siguiente, que fue día 3, sí que a primera hora nos fuimos para allá 4 guardias civiles y una compañera mía de Policía Local de Alicante. Y yo. O sea, 2 policías y 2 guardias civiles, todos de paisano y en coche particular. Esto demuestra que algo no funciona, que aquí los protocolos son un error, que la burocracia lo mata todo, ¿no? Evidentemente, allí se demostraron muchas cosas que no funcionan. El problema, y lo que a mí me entristece, es que pasado un año, como ya ha pasado, poco o nada haya cambiado en esa materia. Es decir, allí se demostró, por ejemplo, lo farragoso y lo inútil que es el sistema policial español. Es decir, tenemos 4 o 5 cuerpos de policía diferentes, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con sus competencias, cada uno con sus mandos, y entre ellos no hay comunicación prácticamente ninguna. ¿Qué pasa? Que por eso te comentaba que en aquel escenario que tuvimos en Valencia, pudimos ver que independientemente del color del uniforme de cada uno, todos íbamos a un mismo fin, que es para lo que al final nos hemos hecho policías, ¿no? Que es para ayudar a la gente. De esa manera pudimos trabajar de forma mucho más operativa, mucho más sencillo y todo más coordinado, ¿no? Aunque era un poco frustrante el hecho de que, claro, al ser voluntarios, tú piensas que cada día había equipos nuevos de gente. Entonces, siempre había que empezar de cero. Daba la sensación de que era un poco de descontrol, pero dentro de ese descontrol había un orden. ¿Con qué te quedas un año después? Sé que se aprende mucho y además habéis sido héroes para la gente de la zona, os quieren con locura. ¿Con qué te quedas? Pues mira, yo me quedo con la sensación de hermanamiento que allí se vivió, como te decía antes, de todos los cuerpos policiales. Es decir, independientemente de si el uniforme es rojo, verde, azul, da lo mismo porque allí íbamos todos a un mismo fin y nos tratamos todos por igual. En el día a día, a veces hay determinados conflictos con las competencias, con alguna situación, pero es verdad que allí íbamos todos a lo mismo y esa hermandad de gente que no conoces de nada y de repente los ves allí como hermanos, codo con codo, trabajando contigo, eso la verdad que es muy gratificante y para mí, en mi caso, ha sido un momento culmen en mi carrera profesional, la verdad. José Antonio, un abrazo fuerte y gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Albert, a tu disposición. Hoy es día para no olvidar, para recordar, para no aceptar cómo nos mienten y las mentiras que siguen haciendo públicas un montón de medios de comunicación que están allí. Cadena SER está haciendo el programa desde allí. ¿Creen ustedes que cuenta lo que estamos contando aquí de los militares, de la falta de ayuda, de los saqueos, del abandono absoluto de policía, guardia civil? No. Y mucho menos de los voluntarios, que son los verdaderos héroes. Un abrazo también a gente muy buena que ayudó advirtiendo lo que iba a ocurrir. No ha podido estar hoy, pero invité a Juanvi Palletera, al agricultor, que estuviese aquí. 4 días antes de la Dana avisó y nadie le hizo caso. Hoy, viernes 25 de octubre, el radar de lluvia actual. Y veréis cómo no va el radar. El radar de equivalencia no va. Imaginaos a la semana que viene, lunes o martes, que aquí va a entrar una gota fría o una dana, que no va al radar. Yo pregunto, ¿esto de quién es responsabilidad? O sea, de la administración central. Porque esto me parece muy gordo. ¿A alguien habrá que depurar responsabilidades si cuando salga la gente a las carreteras pasan accidentes? Porque la gente no va a estar informada, porque el radar, si el radar no funciona, para que lo sepáis, esas nubes que aparecen de azul, verde, dónde llueve más, dónde llueve menos y todo,
Eso no se ve en el radar en toda la zona de la periferia. 5 días antes, nadie le hizo caso y el radar no funcionaba. Opiniones, Aida, un año después, todo igual. Si los políticos se hubieran pasado un año ya que llevamos diciendo que se va a invertir en estas zonas para que esto no vuelva a pasar, para que sea la zona más segura de España o de Valencia, para que no se vuelvan a inundar, para no sé qué. Hay 1000 cosas que se pueden hacer, 1000 cosas que podrían estar haciendo durante un año. Y prácticamente no se está haciendo nada. Nada que nos dé seguridad y vuelva a llegar octubre y volvemos a tener todos pánico. De hecho, lo único que se está haciendo es meternos miedo. Y ese me parece el peor de los peligros. Conchi, afectada, le preguntamos si ha recibido ayuda. Son todos oyentes, son confidenciales. Escuchamos. Ayudas pocas y el material de construcción ha subido muchísimo. Y el 21% que pagamos de IVA, pues realmente las ayudas que hemos tenido de la Generalitat y de Amancio Ortega, el 21% de 100.000 euros, ya sabes, 21.000 euros me parece que se ha llevado Hacienda. Hacienda sí ha recibido, sí. Ernesto, desde Alfafar, otro afectado. Fueron unos días muy complicados para nosotros, igual que para nosotros, para nuestros vecinos. Sí que es verdad que un alivio importante que tuvimos en nuestra contornada, en nuestro vecindario, por decirlo de alguna manera, es que no se echó en falta a nadie. O sea que por eso, pues eso fue un alivio. Que las pérdidas fueron todo materiales y tal, y que bueno, que estamos prácticamente a un año y aún más o menos pues seguimos intentando salir adelante. Aún las ayudas pues van llegando, pero en algunos casos pues no acaban de llegar, intentando mirar al frente. Aguantar. Siguen José Luis Rancaño, productor del documental Riadas en Amazon, sigue Alejandro Alonso, víctima y voz de los afectados de la Dana desde Bene Tusseri. Quiero incorporar a alguien que me dio esto y lo guardo como un tesoro. Calle de los voluntarios de la Dana. Miren, un año después, todo el mundo ha intentado olvidar o que olvidemos un efecto sociológico sin precedentes. Que cientos de miles de hombres, mujeres, niños se fueran para allá sin que nadie les llamara a ayudar, porque solo el pueblo salva al pueblo. Ricardo Ferris, ¿cómo está nuestro policía de Valencia? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, encantados. Oye, y José Luis, felicidades por el documental, porque madre mía, estáis arrasando en Amazon. Muchas gracias, Ricardo, pero si tengo aquí a dos de sus protagonistas, tengo a la antítesis al ver. Ricardo y Alejandro son la antítesis de los miserables y mezquinos políticos que padecemos en Valencia. Ricardo y Alejandro estuvieron desde el primer día colaborando como voluntarios y en el documental lo dice claramente, Ricardo lo expresa muy claramente, no hubo presencia institucional ninguna. Es decir, que quede claro, ninguna. Sí, pero un año después, Ferris, ni un homenaje a los voluntarios, ni un premio que yo esperaba, digo, a lo mejor el Princesa de Asturias, que sería lo mínimo. Ni una calle dedicada, ni una mención. Los homenajes que se han hecho son como el tuyo, improvisados de la gente, en medio de una calle, nada oficial. ¿Por qué? Pues sí, la verdad es una pena. De todas formas, los voluntarios de verdad llevamos todo tipo de medallas en el corazón. O sea, lo hicimos de corazón, lo volveríamos a hacer 1000 veces. Aún teniendo en cuenta que esa paradoja terrible, ¿no? De que en el fondo pues sabíamos que estábamos salvando el culo, perdona la expresión, porque era lo que utilizábamos todos los voluntarios allí, a un sistema que nos había asesinado y se había desentendido de nosotros. Pero claro, nosotros no somos sistemas, nosotros teníamos que ayudar a nuestros semejantes. Y bueno, la verdad que es una pena, sí, y más cuando hemos tenido ocasión de ver el infame desfile de medallas. Sí. Y todo tipo de dedicatorias que se han hecho a las fuerzas institucionales, cuando los que estuvimos presentes allí sabemos quiénes fueron los que salvaron al pueblo. Y desde luego no fue ninguno de esos figurines que ahora se han cargado de medallas por parte de todos los gobiernos, ¿no? Una verdadera vergüenza, empezando por el jefe de escoltas de Pedro Sánchez, ¿verdad? Ya conocido como el galgo de Paiporta,
que se ha llevado una medalla roja con casi 400 euros al mes más en su sueldo para el resto de su vida, incluso cuando se jubile, simplemente pues, por haber tenido el dudoso mérito de sustraer a su presidente del gobierno, que no es nuestro, de la ira popular, ¿verdad? Sí. Lo que le quería decir realmente el pueblo. Es muy grave. Se va a crear una comisión de investigación. JM nos advierte que hasta 2028 o 29 no le toca declarar a Sánchez en esa comisión. Escuchen. Albert, ¿os habéis enterado de la comisión que ha creado el gobierno para lo de la Dana? O sea, se calcula que va a ser increíble el tiempo que va a durar eso. 300 personas van a pasar por la comisión, van a ser preguntadas por la comisión. El último de todos será Pedro Sánchez y se calcula que posiblemente Pedro Sánchez sea después de las elecciones ya, por lo que no se va a investigar nada. Es ridículo. Quiero preguntaros, Alejandro, Ricardo y José Luis, las teorías de la conspiración, que últimamente, viendo lo visto, yo me lo creo todo, ¿eh? Yo ya no digo que no a nada, si han sido incapaces de ayudar y han dejado morir a españoles, pues cualquier cosa me la creo. Pilar Esquinas, que saben, experta en agua, abogada, está convencida de que existe, que había un plan. Y aquí el verdadero responsable es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es el que ha estado desde un principio haciendo y detrás de todo esto, es el que ha diseñado no solamente la implantación de estos centros de datos, sino todas las plantas fotovoltaicas, aerogeneradores y todos los derechos de agua que se van a otorgar a estos centros de datos porque consumen gran cantidad de energía y gran cantidad de agua. Cumplen, de hecho la Confederación Hidrográfica del Júcar pertenece al Ministerio de Transición Ecológica y cuando da la orden de arrasar, de abrir las compuertas, porque con esa apertura se ha arrasado mucho campo, se ha arrasado ciudades, se ha destruido muchos negocios. Ahora, cuando tú tienes que expropiar esos territorios, esos terrenos, no hay que pagar un lucro cesante, la gente está totalmente pues entregada a que me des cualquier cosa. Cristina Martín, la escritora de bestsellers, doctora en periodismo, fue más allá en nuestro programa. Acusó a la OTAN. Cuando ocurrió lo de la Dana de Valencia, la operación Dana, la operación militar ejecutada por la OTAN, que por cierto tengo amigos en la OTAN, y ojo al dato lo que me han dicho, dice, hasta dentro de la OTAN están comentando que se han pasado con Valencia. A lo que hemos escuchado, Alejandro, es verdad que hay un plan en esos terrenos que ya estaba cuando estaba Chimo Puig, pero que ahora todo ha cambiado. Y también es cierto que no fue la lluvia, fue la apertura de presas sin avisar lo que mató. Eso es un hecho. ¿Tú ves intencionalidad ahí? Pues posiblemente y seguramente que sí. A ver, ahora están todos buscando el quién es el culpable. Para mí todos han sido culpables. Aquí la pregunta es el por qué se ha hecho esto. ¿Por qué no avisaron? ¿Por qué no abrieron, por ejemplo, las presas días antes sabiendo que venía la lluvia? ¿Por qué no repararon el satélite de Cullera, que es el que estuvo fallando esos días? Que a día de hoy sigue dando errores, sigue sin funcionar ese radar. O sea, lo hemos visto en las últimas danas que se han dicho que iba otra vez una lluvia y no ha caído ninguna gota, sigue fallando. ¿Por qué no se nos mandó ningún tipo de ayuda? O sea, aquí estuvimos abandonados, en mi caso estuve hasta 6 días sin ver a ninguna persona. La primera persona que vi voluntaria, una de las primeras, fue este señor que tenemos aquí, a Ricardo Ferris, que estuvo ayudando junto con el resto de voluntarios. O sea, fue la gente. ¿Por qué todo esto que sucedió? O sea, al final para mí esto es un plan que estaba ya predeterminado y que lo han hecho adrede. O sea, hay que ser sinceros. O sea, no... ¿Crees que hay un plan o había un plan, que alguien dio la orden? Yo, evidentemente, como profesional del tema, siempre hago todo mi enfoque desde el punto de vista de la seguridad. Claro. Y aquí lo que está claro, como dice Alejandro, que hubo un fallo sistémico total. Independientemente de que hubiera o no intencionalidad, yo lo atribuyo todo a lo que sé y conozco, que es la impericia, la total falta de conocimiento en estos temas de todos los profesionales que se suponen que deberían haber estado allí. Y hago hincapié que no lo menciono en ninguna tertulia. Estoy viendo ahora decenas de tertulias y nadie hace hincapié
En primer lugar, en la previsión, porque todo el mundo sabíamos 7 días antes que iba a caer la Intemerata y, lógicamente, se tenían que haber tomado las previsiones oportunas, igual que hace cualquier país civilizado, como hace incluso países del tercer mundo. Fijaos lo que había hecho Estados Unidos, que en el huracán Milton, ¿no? 2 o 3 meses antes de que pasara la tragedia, evacuaron en tiempo récord a 5 millones de personas y luego para nada, porque realmente el huracán no fue todo lo grave que se esperaba. Pero eso es como se supone que debe funcionar un país civilizado. Aquí no se hizo absolutamente nada y mira que hubiera costado poco pues trasladar a la gente que lo necesitara de un lado a otro del puente y a la gente advertirle con días de antelación, darle instrucciones claras de lo que debían de hacer. Todo esto que dicen de no coger los coches de garajes, de subirse, no dormir en las plantas bajas, eso se debería haber hecho con días de antelación. Pero es que ni siquiera cuando la alarma sonó simplemente una alarma y no daban ningún tipo de instrucciones. Fíjate cómo ahora en la última que sonó sí que te decían al menos, oiga, pues no salgan a la carretera, no cojan los coches. Pero en aquel momento simplemente sonó tardíamente, porque sonó ya cuando ya todo el mundo había muerto, pues sonó una especie de alarma que lo único que hacía era molestar a los oídos y poco más. Y luego la verdad es que es una vergüenza porque, como digo, el fallo fue total. No solamente fue el fallo, en primer lugar, de Mazón, el fallo también de la delegada del gobierno, que nadie se ha hecho eco de la tremendísima falta de actuación de la delegada del gobierno. E hizo exactamente lo mismo que el delegado del gobierno. Nada, absolutamente. José Luis. Y el CECOPI, ese grupo de expertos que estaban ahí, durante 6 o 7 largos días tampoco hicieron absolutamente nada. Ni los mandos de la policía, que se suponía que debían ser gente experta, ni los de emergencias, ni los de protección civil, ni los militares. Ahí nadie, eso parecía un coro de gallinas y todo el mundo era incapaz de tomar ni una sola decisión. Y la verdad es que llevamos, todo lo que tuvimos ocasión de padecerlo, pues llevamos una rabia en el alma porque siguen ahí, todos los culpables siguen en sus puestos, salvo un par de tontos que han cogido de cabeza de turco, y no solamente siguen ahí, sino que algunos, como la delegada del gobierno, pues ya visteis que fue ascendida a secretario de Estado, nada más y nada menos. Más luego el infame baile de medallas por gente que ni siquiera tuvo la deferencia de aparecer por los lugares de los hechos, pues la verdad es que tenemos una rabia todos encima, ¿no? Y este infame duelo político de tú tienes la culpa más que el otro, entre los propios ciudadanos, la verdad es que es algo verdaderamente vergonzoso. A ver, Rancaño. No, yo quería apuntar primero, antes de que se me escape, que la delegada del gobierno era corresponsable con Mazón. Es decir, a los dos les correspondía tomar decisiones colegiadas en los momentos críticos de la tragedia. A mí me gustaría, Albert, distinguir 3 escenarios. Hay un primer escenario que yo diría que es de incompetencia de todos nuestros políticos, no solo de los actuales, sino de los que ya tuvimos en el pasado. Cualquier valenciano sabe que nuestra tierra, donde vivimos, es una tierra donde se producen con cierta frecuencia riadas muy peligrosas. Está el antecedente de la riada de 1957 y, salvo la gran infraestructura del Turia que se realizó básicamente en el régimen de Franco, no se han acometido grandes obras hidráulicas. Si se hubieran acometido las obras que estaban previstas en el Barranco del Pollo desde hace más de 10 o 15 años, posiblemente no hubiera habido ninguna víctima en la riada del año pasado. Hay una política medioambiental que es contraria a tomar decisiones firmes para evitar este tipo de tragedias. Es decir, seguimos teniendo algunos políticos tan estúpidos que creen que a la naturaleza no se le combate con la razón, con ciencia, con técnica. Se viene haciendo desde la época de los romanos. Y luego hay 2 escenarios que Ricardo ha descrito bien. Hay un primer escenario que tiene que ver con la prevención, es decir, hay unos responsables que, sabiendo que había un riesgo inminente para la población, no avisaron y no tomaron las medidas oportunas. Esto está claro, es decir, hay responsables concretos en la Generalitat, en la delegación del gobierno, en la Confederación Hidrográfica del Júcar, en la propia AMT. Pero luego hay una situación que para mí es, ¿cómo te diría? Es una situación de responsabilidad criminal. Una vez que se produce la tragedia y hay víctimas que hay que socorrer, deliberadamente no se les ayuda. Y eso es lo que quieren ocultar, Albert.
Bueno, hay un pacto oficial. Aquí, antes de acabar, hay que plantear dos cuestiones más. Rubén Gisbert está personado, es youtuber, pero es abogado en la causa judicial. Él nos aseguró que hay un pacto de silencio PP-PSOE para que judicialmente no se culpabilice a nadie. Escuchen. Totalmente. A nivel de responsabilidad judicial, no te quepa la más mínima duda, Alberto. Tenemos noticias publicadas de personas que fueron sacadas de garajes con vida 3 y hasta 6 días después. ¿Me estás diciendo que personas familiares que se ahogaron de mis representados, no sabemos si se ahogaron el día 29 o el día 30 o el día 31, no lo sabemos? Si se hubiera puesto en marcha los máximos mecanismos de socorro y de alerta, ¿se podría haber salvado a alguien? Yo estoy seguro de que sí. Pero, claro, es una cuestión que ni siquiera se va a investigar, Alberto. Te voy a decir más. Es que es la primera vez que yo veo las piezas separadas de cada uno de los causantes de este asunto. Ningún letrado tenemos ni un solo acta de levantamiento de cadáver. Las piezas separadas, no lo sé. Ni un acta de levantamiento de cadáver, ni una lista oficial de muertos. ¿Cómo no se va a levantar la especulación de que murieron más de los que dicen? ¿Cómo no? Es posible. Pero hay un dato, Albert, que es todavía... Es decir, estos que nos acusan de buleros, de conspiranoicos, de que no respetamos las verdades oficiales, ¿las verdades de quién? ¿De la Generalitat? ¿Del gobierno de España? ¿De las mismas instituciones que fueron criminalmente negligentes, tanto a la hora de advertir el peligro como a la hora de socorrer? ¿Pero por qué tengo yo que creerme la versión de estos tipos si son unos incompetentes? Encima dejaron que legiones de delincuentes, incluso la propia gente desesperada de las propias poblaciones afectadas, pues se dedicaran al pillaje y al saqueo de todas y cada una de las tiendas. El otro día estuve viendo a una pobre chica que tenía hasta un estanco, y es que dice, lo poco que conseguí salvar del estanco me lo robaron los saqueadores, ¿no? Y es increíble que la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que debería haber sido, al igual que los militares, inmediata, o sea, ya sabiendo lo que había pasado, es que cualquier profesional sabe que las escenas de pillaje de saqueo se van a producir inmediatamente. En vez de establecer una cadena de seguridad, porque estas poblaciones están prácticamente unidas a Valencia, no solamente no aparecieron por allí, me refiero a nivel institucional, sí que es verdad que a título voluntario hubo un montón de héroes que, saltándose las órdenes del propio comisario provincial, aquí en la jefatura dijo que ahí no hacía falta ningún policía porque la situación estaba controlada. Y la gente que estábamos allí, pues vimos que los saqueos eran brutales, o sea, unas escenas de pánico increíbles, era un escenario apocalíptico. Y la poca policía que había, pues lo único, y guardias civiles y policías locales, lo único que se dedicaban es a obstaculizar todavía más la actuación de los voluntarios, cercando en la medida de lo posible esas poblaciones afectadas para que poner todo tipo de obstáculos para que no pudiéramos pasar, ni siquiera andando, multando. Tuvimos ocasión de ver cómo la propia Guardia Civil y Policía Local multaba a todos esos pobres camioneros, a pobre gente que venía en trailers trayendo productos de primerísima necesidad. Incluso, desgraciadamente, Alejandro lo sabe bien, tuvimos ocasión de ver lamentabilísimas imágenes como policías de uniforme protagonizaban o participaban también en el saqueo de los supermercados. Eso, la verdad es que fueron unas imágenes lamentabilísimas. Yo estuve viendo cómo la Guardia Civil dejaba a la gente robar en los supermercados, pues porque decían, ¿y qué vamos a hacer, Ricardo? El Estado era increíble. El Estado se marchó de Valencia durante muchos días después de dejarles a su suerte abandonados, como si no estuvieran en España, como si no formaran parte de esta sociedad, como si no pagaran impuestos. Pero el Estado ha vuelto para cobrar el IBI, el IVA y el IAE. Hay una asociación llamada Unión del Pueblo 29 que también han puesto un documental en marcha y en él hablan de la cifra de fallecidos. Escuchamos. Tengo mi querella puesta con miles de pruebas. Mi hermano nadie lo
buscó su familia, a mi sobrino y a mi cuñada, nadie los buscó en ningún sitio, y lo peor de todo es que están tapando la cifra de fallecidos. No son 200, somos miles de asesinatos. Unimos nuestras voces para exigir justicia, verdad y dignidad. Miren, este programa ha recibido la llamada de un médico forense. Hemos confirmado que estuvo trabajando esos días ahí. Le han pedido confidencialidad, no ha querido hablar, pero lo que me dijo en varias conversaciones es que les obligaron en la ciudad de la justicia a ayudar en lo que fuese, y cada uno de los médicos forenses contaba en su puesto los cuerpos que entraban y 4 datos básicos. Bueno, dice, solo en mi puesto de control superaron los 300 cuerpos. No comprendo que digan a día de hoy que la cifra oficial sería de 230 o 232. Y es verdad, entraban furgonetas, me dice, marrones con techo negro en el sótano, y les obligaban a contar los cadáveres que iban entrando. Le he pedido documentación, grabaciones, algo más que hablara, y no ha querido. Pero bueno, yo lo dejo ahí, señores, porque después de tantas mentiras, quizá la de la cifra de fallecidos es la última. Ha pasado un año. Casi nadie quiere que se hable de esto, y mucho menos de ese eslogan que les duele horrores de solo el pueblo salva al pueblo. José Luis, para acabar, y tengo una canción que me ha mandado una de las personas de la zona. ¿Esto los valencianos lo vais a olvidar? Yo espero que no. Yo estoy seguro que no se va a olvidar. Yo he puesto mi granito de arena al ver, junto a Ricardo, Alejandro, con tu ayuda, con la ayuda de los confidenciales, lo he reflejado en un documental de 60 minutos. Está perfectamente reflejado lo que ocurrió, porque no lo contamos nosotros, lo cuentan aquellos que lo padecieron. Las víctimas y los voluntarios cuentan lo que realmente pasó. Y ahora lo que necesitamos es poner todas nuestras energías en desmontar el relato oficial que nos quieren imponer, que es un relato falso, que es un relato que solamente quiere culpabilizar a una rama política, en este caso a Mazón, que ya te he dicho, Albert, que debería de estar dimitido desde el primer minuto. Pero no se debe de olvidar, porque fue uno de los golpes más brutales que se ha producido en la historia de España a su propia población. Es decir, yo nunca había visto cómo un Estado puede golpear a sus compatriotas de esta manera. No me extraña que haya que crear constituciones para protegerse del Estado, pero fue un golpe absolutamente brutal. Fíjate, al ver la reflexión final que has hecho tú, ni siquiera sabemos si la cifra de muertos oficiales es real. Pero es que lo que tú has dicho, lo opina la mayoría de nuestros compatriotas españoles. Es que nadie... Recordad, José Luis, los rasgos sociopáticos que hemos tenido ocasión de... La gente que entendemos de esto, los rasgos sociopáticos de los políticos. Recordad aquella consejera que tuvieron que despedir porque a la puerta del tanatorio trataba a los familiares de los muertos a patadas. La ministra de Defensa, lo que fue capaz de decir en el garaje, tratando a patadas a los vecinos que estaban desesperados por la situación allí en Paiporta. Tuvimos ocasión de ver al presidente del gobierno con aquella famosa frase de si necesita ayuda, que la pidan, con cara. Y hemos tenido ocasión de ver estos días la grabación del propio Mazón, que después de haber estado haciendo todo lo que estuvo haciendo esa tarde, yo sé lo que estuvo haciendo y con quién lo estuvo haciendo, con lo cual esto le añade una dosis de maldad a toda su actuación realmente deleznable, que cuando llegó al centro de emergencia lo primero que dijo es, ay, entonces voy a estar sin wifi todo el día. O sea, esas frases indican pues, la personalidad enferma de, desgraciadamente, toda esta inmunda jauría de políticos que desgraciadamente impone este malvado sistema. Y déjame dar las gracias a José Luis por la tremenda labor que ha hecho
divulgando con ese documental tan valiente, ¿no? A todo el mundo lo que pasó aquí en Valencia. A Alejandro, por supuesto, que estuvo presente físicamente pues, como un buen miembro de la infantería y trabajando por toda la gente de todos los pueblos y aportando un montón de cosas que necesitábamos los que estábamos allí. Y, por supuesto, a Albert Castellón, que ha sido el único periodista de verdad que puso todos sus medios, sus humildes medios, pero extraordinariamente efectivos, al servicio de los damnificados desde un primer momento. La verdad es que sois un trío de valientes y los valencianos os vamos a llevar, en el corazón, pero para el resto de nuestra vida. Y Alejandro, Ricardo, Albert, no estamos solos, ¿eh? Ya llevamos más de 200.000 personas que han visto este documental. Tú sabes perfectamente, Albert, la reacción que produce en la gente. Yo espero que se convierta en el documental más visto en la historia de Amazon España. Ojalá. Y no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a llevar el documental a la Comisión Económica, a Bruselas, para que los europarlamentarios se quiebren en su asiento. Y ya que existen estas instituciones, que yo las cerraría, voy a ver si lo puedo llevar también a la Organización de las Naciones Unidas para que se enteren de qué políticos tenemos aquí en el primer mundo. En el llamado primer mundo. Amigos, sí. Es un honor teneros ahí y Alejandro Alonso, Ricardo Ferris, nunca tuve mejores corresponsales en la prensa que vosotros. Os habéis equivocado de profesión, no olvidaré nunca aquellos directos. José Luis, enhorabuena por el documental. Felicidades. Enhorabuena. Promocionándolo desde aquí, queremos que llegue muy lejos. Gracias, amigos. Muchas gracias. Chao. Nos vamos con una canción que nos ha mandado Ernesto desde Alfafar. Salen muchos artistas valencianos y en las imágenes pues salen todos los que llaman ladrones de sobremesa, porque se llama así el tema, lladres de sobretaula. Con ella, hasta mañana, amigos. Ay.